y la Mishnah número 2 del Perek Aleph, que es muy parecida, que Shimon HaTzadik dice que sobre 3 cosas el mundo existe. En cambio aquí establece Rabbi Shimon ben Gamliel que sobre 3 cosas el mundo omed. Y el mundo no quiere decir omed en hebreo quiere decir está parado, no se refiere a que está parado, sino que Hashem permite que la creación del mundo continúe su existencia gracias a 3 midot, a 3 cualidades que son muy esenciales para Hashem, que es la midá de la justicia, y que explicamos, que el Bartenura explica que la justicia es el concepto de hacer justicia, es que los inocentes mantengan esa inocencia y los culpables paguen si se equivocaron en hacer algo. Ese sería el concepto básico de justicia que utilizamos, que quiere decir acá el Pirkei Avot. El emet, lo que significa la palabra emet, que es verdad, significa que la gente no mienta. Y la tercera cosa, que es shalom, tiene 2 implicaciones básicas. Estamos hablando primero en la parte superficial de la explicación del pasuk, que es paz entre las naciones, que no haya guerra. Y la segunda cosa es paz entre las personas. ¿Por qué los jajamín que analizan esta Mishnah en el Pirkei Avot empiezan a cuestionarse por qué el jajam Shimon decidió primero la justicia, después la verdad y tercero la paz? Porque el pasuk, la fuente que él utiliza para basarse que por estas 3 cosas el mundo merece continuar su existencia, no mantiene ese orden. Dice Emet, Mishpat y Shalom. Primero verdad, después justicia y después la paz. Entonces el Jajam cambió un poquito el orden de estas 3 cosas. Pero antes de llegar a esa pregunta, vamos a tratar de hablar. La verdad es que cada uno de estos 3 temas, que es Din, Emet y Shalom, se puede hablar mucho sobre eso, sobre la importancia que Hashem le da a que la persona sea justa, la persona sea sincera y la persona persiga la paz. Nada más que estas 3 cosas tienen un precio. Entonces, la Torah tiene que establecer el criterio de que hasta qué precio yo tengo que perseguir la justicia, hasta qué precio yo tengo que mantener una verdad y hasta qué precio yo tengo que buscar la paz. Y ahí viene el detalle del orden que tiene estas 3 cosas. Pero antes de esto, vamos a tratar de reforzar la idea. Por ejemplo, la primera idea, la número 1, si decimos sobre 3 cosas del mundo merece su existencia, la primera de las 3 que Rabban Shimon ben Gamliel establece es justicia. Y en verdad, Hashem le da mucha fuerza a tratar de ser justo. No es nuestro papel como personas ser jueces. Hay un libro muy interesante que no me acuerdo ahora cómo se llama el autor, pero creo que se llama Tus zonas tóxicas, una cosa así. Y ahí divide como a los tipos de personas que somos. Hay personas que van con esa bandera de que son muy justos. Entonces hay que entender realmente qué significa ser justo. Hay tipos de personas, de personalidades, que con esa banderita que vamos a lo mejor con esa justicia, todo lo hago en relación a ver si la otra persona hace como yo. Entonces, si yo le dije a mi esposo 5 veces en el día te quiero mucho, y él no me contestó las 5 veces te quiero mucho, o yo también, o yo también, o yo también, entonces ya la cosa ya no anda tan bien. Entonces, si yo voy y le regalo a alguien un regalo de cumpleaños que vale 1,000 pesos, estoy esperando que esa persona me dé un regalo de cumpleaños de 1,000 pesos, y si esa persona en el regalo de cumpleaños me da un regalo de 500 pesos, ya no me gustó. No se establece a ese tipo de justicia que la persona tiene que estar buscando. Esa es una justicia que no está bien. Como Cindy una vez puso en su perfil o en su estado, me lo mandó, no me acuerdo, que madurar es entender que otra persona me puede querer a mí de otra manera diferente a la que yo estoy esperando que me quiera. Cindy, algo así era, que me gustó mucho, porque eso realmente, para las personas que a veces vamos con esa banderita de justicia, nos tira toda la justicia al piso, porque cada persona tiene su forma de querer o de entender las cosas de una manera diferente, y nuestra obligación como seres humanos es entender que nosotros no somos dueños de la justicia. La justicia que acá se refiere es una justicia a lo mejor que va más allá
de manos de esas relaciones interpersonales. Dafka, en las relaciones interpersonales, creo que el concepto de justicia es muy subjetivo y hay que tener mucho cuidado. El concepto de justicia que se refiere aquí es hacer lo que una persona tiene que hacer y realmente aceptar cuando una persona se equivoca, si se equivocó, y realmente tener un canal, que es la Torá, la que le dice a la persona qué cosas tienes que hacer y qué cosas no tienes que hacer, y cosas que realmente no se valen, robarle a la otra persona o hacer cosas que no son justas, en el sentido que la Torá establece qué es lo justo o qué es injusto. Entonces, sí se refiere a relaciones interpersonales, pero más que nada cuando una persona tiene una discusión referente a una situación, si esto está bien que suceda o esto está mal que suceda, la persona tiene que atenerse a la opinión que la Torá dice. Y por ejemplo, no sé, en una situación de un pleito económico o de una situación, en una relación a que una de las dos personas que están en esta discusión quiere tomar una ventaja. Por ejemplo, cuentan un maasé sobre un jajam que se llama Rabbi Eliyahu Haim Meisel, que él era un jajam que él establecía juicios, que pasó una vez en su época que dos señoras, ¿se acuerdan? En la antigüedad, bueno, no tan en la antigüedad, hace unos a lo mejor 100, 120 años que no existía la lavadora o que poquita gente tenía opción de tener la lavadora y tampoco no tenían llaves de agua en la casa, las mujeres generalmente iban al lago, al río, lavaban la ropa y colgaban la ropa en algún lugar. Y bueno, pasó que en la vecindad donde vivía este jajam, habían dos señoras que habían lavado la ropa, cada señora había colgado la ropa en la cuerda donde se colgaba la ropa, pero vino un ladrón y se robó la ropa de una de las dos señoras. Una señora se quedó es decir, se quedó colgada su ropa tendida para que el sol la seque, y la otra cuando sale ve que su ropa está desaparecida. Y ambas señoras decían que la ropa que quedó colgada era ropa que le pertenecía a cada una de ellas. Entonces, como había discusión, una decía la ropa que se quedó es mía, la otra ropa que se quedó es mía, fueron con el jajam. El jajam no hay testigos, el jajam no tiene muchas armas para poder diferenciar el juicio este. Entonces el jajam, como era un jajam muy, muy pícaro, agarró y les dijo a la señora, bueno, ustedes están discutiendo sobre esta ropa que está acá, sí, ok, déjenme la ropa acá, sálganse. La llama a su esposa y le dice, mete en la pila de ropa que está acá, ropa que es de nosotros. Ok, pero escóndela dentro de la ropa. Y llama a una de las señoras que entre primero y le dice, la ropa que está acá colgada, por favor, di si es tuya esta ropa o no es tuya esta ropa. Y la señora dice, esta ropa es mía, esta ropa no es mía, esta ropa es mía, esta ropa no es mía. Ok, salte. Entra la otra señora entra y dice, esta ropa es mía, esta ropa es mía, esta ropa es mía. ¿Toda la ropa es tuya? Sí. ¿Estás segura que toda la ropa es tuya? Sí. Ok. Llama a las dos señoras y le dice, obviamente, a la señora que reconoció sinceramente cuál fue su ropa, es la señora que realmente tiene la razón. La otra señora era una señora ladrona, porque dijo que incluso la ropa que el Rab había puesto, que era ropa de él, también ella lo incluyó en la ropa que ella decía que era de ella. Estamos hablando lo que significa din como algo muy parecido a lo que es emet. Din es realmente hacer las cosas con justicia, que ahí la justicia y la verdad se relacionan bastante y están bastante como cerquitas de una cosa a la otra. Ser justo sería ser una persona que se atiene a lo que es realmente de él, no busca otras cosas que no están al alcance de él. Entonces, esto lo que Jajamim hablan, una de las tres cosas que el mundo se mantiene es din, se refiere a ser una persona justa en relación a aceptar las situaciones en relaciones interpersonales cuando uno no sea abusivo, por ejemplo, en los derechos que tiene otra persona. Básicamente se refiere a eso. Punto número uno. Punto número dos, realmente aceptar, si una persona tuvo que ir a juicio, aceptar el veredicto que el bedín o el juzgado le está dando. Pero básicamente se refiere a no querer tomarle el pelo a la otra persona en diferentes situaciones. Por ejemplo, el ejemplo clásico de que el mundo no se puede mantener si no hay din es la ciudad de Sedom.
La ciudad de Sedom es el ejemplo perfecto para decir cuando la corrupción humana llega a un nivel detestable, ya no puede continuar esa gente viva. Es decir, de hecho, Hashem fue en el único lugar del mundo, en la historia, que tuvo que hacer una destrucción. ¿Cómo se llama lo que pasó en Sedom? No se llama Hurban Sedom, destrucción de Sedom, no se llama que Hashem mató a la gente de Sedom, se llama Afijat Sedom. Así es el título que Jajamim le ponen a lo que pasó en Sedom. Afaj Ota, Hashem la volteó, la cambió completamente, mandó ahí una lluvia de fuego con azufre, fue una destrucción completa, absoluta, no quedó nada, porque no tiene ningún sentido una humanidad cuando hay una desviación completa entre lo que es la justicia y la injusticia. Por ejemplo, el Midrash cuenta de que si una persona lastimaba, por ejemplo, si una persona lastimaba a otra persona y le sacaba sangre, digamos, del golpe que le dio, le hizo una herida y le sacaba sangre, y iba en un bedín, la persona golpeada, la persona que fue la víctima, iba al bedín y acusaba al agresor de que esta persona me lastimó y me sacó sangre, el juez lo que entendía es que al contrario, que la víctima le tenía que pagar al agresor porque el agresor le hizo el favor de sacarle sangre y a veces es bueno que a uno le saquen sangre porque se renueva la sangre. Es decir, están entendiendo un concepto completamente trastornado, loco, de lo que es realmente el uso de la justicia. A eso se refiere Rabban Shimon ben Gamliel. Tenemos que ser personas que entendamos la justicia. Claro, eso sería una carnicería. Bueno, hoy no estamos muy lejos al comentario que dice Cindy, porque cada quien establece, y hace 70 y pico de años también se paró una persona y él dijo que para él la justicia, el concepto de justicia, era un tipo de justicia diferente a lo que nosotros entendemos. Para él un mundo sin Yehudim era un mundo justo y los Yehudim venían a envenenar al mundo y a crearle al mundo cosas que estaban completamente fuera. Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado cuál es el concepto de din, porque el din es muy subjetivo. Para mí din puede ser una cosa, para otra persona puede ser din otra cosa. Entonces hay que tener mucho cuidado de lo que es el din. Pero básicamente lo que Jajamí me explican es que el din y el emet vienen muchas veces muy relacionados. La segunda cosa que el mundo se mantiene es sobre el emet. Bueno, y el emet, la Gemara y la Torah y todo se extiende mucho, porque realmente en un lugar donde no hay emet, donde no hay verdad, es imposible poder concebir una idea que haya din, también es una cosa absolutamente imposible. Los jajamín, por ejemplo, hablan que había una ciudad, la Gemara cuenta que había una ciudad que era la ciudad de Kushta, donde ahí ninguna persona fallecía porque la gente era muy sincera, nunca mentía, entonces el Malaj Hamavet nunca tenía opción de poder entrar a esa ciudad, hasta que una vez un señor que se casó con una chava de Kushta, pero él no era de Kushta, él no entendía bien la importancia tan grande que tiene no mentir, vino una vecina a pedirle algo a su esposa, y su esposa se estaba bañando, y a él le dio pena decir que la esposa se estaba bañando, entonces le dijo otra cosa, inmediatamente, le dijo mi esposa no está en la casa, entonces eso era una mentira, inmediatamente empezó a tener esa familia tragedias, situación que no pasaba en la ciudad de Kushta, entonces le preguntaron luego a él, algo está pasando aquí, mentiste, y lo sacaron a este señor de la ciudad. Y bueno, tenemos muchos mamares Hazal que hablan, por ejemplo, hay una Gemara de Masejet Sanedrin que dice que las lluvias caen de Itam en Israel, que nada más puede llover en invierno, que no puede llover en verano, Bishut Baalei Maná, por gente que dice la verdad. Y bueno, no sé, es muy importante mantener esta midá de ser sinceros y de mantener una palabra, que es una palabra, una persona dijo una cosa que realmente la cumpla. Vamos a traer el último ejemplo, que la Gemara también lo trae, que es algo muy fuerte. La Gemara cuenta hasta dónde es tan importante mantener la palabra,
que hubo una vez una situación de una chava que iba a ver a sus papás, parece que ella vivía en un lugar, una chica soltera, y los papás vivían en una ciudad bastante alejada, una chica muy, muy linda, que estaba muy bien arreglada y todo, y en el camino, cuando iba a ver a casa de sus papás, se perdió en el bosque, cuando estaba medio perdida, no era un bosque, era como en un midbar, un lugar donde no había agua, y justo de pronto encontró ahí a un pozo de agua, y se agacha ella para sacar agua, y se cae al pozo, y no puede salir solita, entonces empieza a gritar, grita, ayuda, ayuda, hasta que pasa por ahí un muchacho, la oye que ella está pidiendo ayuda, la rescata, y cuando la ve en ese momento, y la ve que estaba muy guapa, quiso abusar de ella, y ella le dijo, no abuses de mí, nosotros somos Yehudim, nos podemos casar con Kedushá y con una Ketubá y todo, y ven, pide la mano con mis padres y nos podemos nosotros casar. Pero ella le dijo, no sé cuándo va a pasar eso, porque yo vivo en un lado, tú vives ¿Esto ya lo en viste? otro lado. Entonces el chavo le dijo, ¿Esto ya lo viste? realmente, bueno, ¿cómo voy a saber que tú vas a mantener mi A ver, palabra? ten, mija, agárralo y Realmente, ponlo donde quieras. lo conocen este cuento, justo pasó por ahí una comadreja, y como ella fue salvada del pozo, quedaron que la comadreja y el pozo van a ser los testigos de esta unión que en algún momento tiene que pasar. Ella mantuvo la palabra y nunca se casó con nadie, y ahí cuenta la Guemará que cada vez que le proponían salir con algún chavo, se hacía la loca o hacía algo, entonces los chavos votaban y ya no salían con ella, pero a él se le olvidó y él nunca más se acordó de ella, se casa, tiene hijos. Raras. Por ejemplo, un hijo se cae al pozo y se muere, y otro hijo lo pica una comadreja, que parece que hay comadrejas que son medio Ponte audífonos y no ellos. venenosas, no sé. Ponle Entonces pausa. la esposa le dice, algo está pasando porque no es normal. Y pensando, él se acuerda que él le había dado la palabra a una chava hace muchos, muchos años, que se iba a casar con ella, entonces ella le dice, nos divorciamos, busca a esta chava, la busca, al principio no se reconocen, se casan. Y la Gemara Maseje Tanit, y tuvieron hijos y todo, trae este cuento como una demostración de la importancia que tiene mantener la palabra que tiene una persona, y si una persona dice algo, tiene que mantener esa cosa, o al menos si ellos hubieran hecho Tarán de Darín, hubiera hecho otra cosa, ¿sí? Por eso es muy importante mantener la palabra. Para Hashem, Jotamoshe la Kadosh Baruj Hu Emet, la Torah es Emet, el Emet tiene un valor muy grande en mantener la palabra y tener un compromiso frente a lo que uno dice, es muy, muy importante. Como Rabbi Zusha Manipoli explica sobre el pasuk Midbar Sheker Tirhak, que digamos, la traducción literal es aléjate de la mentira, es un pasuk en la Torah. Él dice, Midbar Sheker, si tú te apegas a lo que es una mentira, Tirhak, te alejas. ¿De quién te alejas? Te alejas de Dios. Muy bien, y el tercer punto, que es muy, muy importante, y tener una visión de lo que es realmente el tercer punto, es la paz. La paz es un punto, tratar de mantenerse alejado a cualquier tipo de mahloket, de discusiones, de peleas, de políticas y de esas cosas, es muy, muy importante. El shalom, la paz es Eile Hakli, dicen los hajamim, no tienes una vasija a Mahazik Berajá le Israel, que mantiene la Berajá al pueblo de Israel, el Shalom. Sheneemar, Hashem os le amo iten, Hashem yevarej et amo bashalom. La paz es una cosa muy, muy importante. Y bueno, podemos traer muchos ejemplos sobre la importancia que tiene la paz. El ejemplo básico de la paz es de que Hashem en la Parashat de Noach trae 2 destrucciones bastante importantes que existieron en diferentes generaciones. La generación del diluvio, la generación del Mabul, que fue una destrucción completa y absoluta por el diluvio tan grande que vino. ¿Por qué? Porque la gente robaba, la gente no había paz, la gente abusaba, la gente hacía lo que se le pegaba la gana,
y Hashem destruye a la humanidad de manera absoluta. Y unos años posteriores hay otra generación que se llama el Dora Palagá, que es la que cree. Bueno, ahorita vamos a explicar eso. Es que son dos, ahorita explicamos ese punto. Son dos conceptos diferentes. La generación de Dora Palagá, que es la que decide construir la Torre de Babel y pelearse contra Hashem. Hashem lo único que hace es cambiarles el idioma y que no pudieran lograr su objetivo, pero Hashem no destruye a esa generación con una destrucción tan absoluta y tan fuerte como destruye la generación del diluvio. Y ahí los jajamim dicen, ¿qué es peor? ¿Robar o volverse una apóstata, una picoros, una persona que cree que puede pelear contra Dios, negar la presencia de Dios en el mundo? Es mucho peor negar la presencia de Dios en el mundo que robar. Pero bueno, los jajamim dicen, y así lo trae Rashi, Aliede, Sheabishonim, los primeros no se llevaban bien entre ellos. Hashem decidió que sea una destrucción más fuerte, Velón Ishtayer la empleta, no se quedó nada de ellos. Los segundos, el Dola Paragá, Ayu o Adim Zelazé, se querían entre ellos, se llevaban bien, entonces Hashem perdonó su cabot porque entre ellos se llevaban bien. Entonces, como se llevaban bien, Hashem decidió no hacer una destrucción masiva como hizo en el Dor Amabul. Y lo mismo pasó, la diferencia de la destrucción entre el primer Betamikdash y el segundo Betamikdash. El primer Betamikdash se destruye porque hay Abodá Zará, Gilui Arayot y Shvihut Damim. La gente era idólatra, mantenía relaciones inmorales prohibidísimas y asesinaba. Y el segundo Betamikdash, que la gente dentro de todo se portaba bastante bien, pero un detallito tenían que se odiaban. Y el segundo Betamikdash, ¿cuál duró más? El Galut, el segundo muchísimo más que el primero duró nada más el Galut 70 años, por averot gravísimas, y el segundo ya vamos 2000 años que todavía no se construye, por algo que parece más superfluo, que es Big Deal, la gente no se lleva bien, habla un poco de la Yonara por acá, habla un poco de la Yonara por allá. No, para Hashem eso es muy importante. Frente a la cuestión que preguntó Cindy, que el Shimon HaTzadik en la Mishnah número 2, lo que dice es que el mundo Kayam, ¿sí? Es diferente, perdón, al Shoshat Garima Olam Omed, el mundo está basado, valió la pena hacer el mundo, que es Torah, el estudio de la Torah, la tefila y hacer favores, no es discusión. Estas tres cosas son muy importantes, pero la existencia de la continuación del mundo, es decir, el motivo que Hashem decidió crear el mundo es porque Hashem quiere que en el mundo la gente estudie Torah, haga tefilá y haga favores. Eso es un motivo por el cual fue un argumento. ¿Por qué tengo que hacer un mundo? ¿Por qué voy a hacer, dijo Hashem, un mundo físico? Para que exista la Torah, la tefilá y hacerse favores. Ahora, este mundo merece un argumento que continúe todo el tiempo, que justifique la continuación de ese mundo. Y la justificación de la continuación de este mundo son din, justicia, emet, decir la verdad, y shalom, que es la paz, que sería muy, muy parecido a lo que es milut hasadim. Aquí ya Rabban Shimon ben Gamliel no metió ni Torah ni tefilá, porque Torah y tefilá son cosas que son directamente con Hashem. En cambio, estas tres cosas, din, emet y shalom, son interpersonales, son todas de Naham la Javeró. No porque una sea más importante que la otra, sino porque dentro del contexto de Rabban Shimon ben Gamliel, cuando él sí vivió en la época de la destrucción del segundo Betamikdash o predestrucción del segundo Betamikdash, él se enfocó más que él creía que el sustento del mundo tiene que estar muy basado en las relaciones interpersonales. Hasbe Shalom, Hasbe Halila, pensar que la Torah y la tefilá no son importantes. Por supuesto que son importantes, porque sin Torah y sin tefilá el mundo no tiene ninguna justificación básica. Pero para mantener la convivencia dentro del mundo, sí es muy importante estos tres pasos. Y el tercer paso, que es Shalom, es el paso que habla sobre realmente no politizar, no hacer
cosas que produzcan mahloket y discusiones y cosas, que a veces el Yetzer Hará, siendo muy pícaro y disfrazado de religioso, va con esa bandera y politiza. Vemos casos en la Europa del 1800, en el cual después de que vino el Baal Shem Tov y empezó con toda la shita del Hasidut, dentro del mundo religioso existió una división muy, muy fuerte entre gente que seguía el camino de los Hasidim y gente que no seguía el camino de los Hasidim, mucha politización, mucha gente que con una buena intención a lo mejor acusaba a los Hasidim frente al gobierno. Eso es una cosa dramática, terriblemente, ser un Moser era terrible, acusando a los Hasidim que iban en contra del gobierno, y muchos Admurim de muchos Hasiduyot terminaron en la cárcel por falsas acusaciones dentro del mundo religioso, cosas de mucha tristeza. Y podemos traer muchos ejemplos de Jajamim, Afilu Litaim, que no compartían el camino del Hasidut, pero que entendían que el Shalom está arriba de cualquier politización, y nunca, por ejemplo, el Rab Haim Volozhin y muchísimos, el Jajamim de Brisk y de muchos lugares, que nunca se autopermitieron hablar mal de nadie ni involucrarse en ningún tipo de politización, porque entendieron que el Shalom tiene un valor que es muy, muy importante. Ahora, lo que sí es muy importante es en relación al punto que el Rabbi Shimon ben Gamliel pone Din, Emet y Shalom, es que hay que hacer las cosas como tienen que ser. El Shalom, por Shalom se vale mentir a veces, y por Shalom se vale cerrar un ojo en algunas cosas, pero hay que saber bien cuándo es que hay que hacer las cosas. El Din es muy importante, es el primer punto, el Emet es el segundo importante, y el tercero es el Shalom, sin quitarle la importancia a ninguno de los puntos, pero hay que saber hacerlo, y hay que saber hacerlo bien. Por Din, en Din, hay muchas veces que se le permite a los jueces hacer peyarot, hacer negociaciones, y la verdad es que hoy en día, hoy por hoy, sabemos que siempre antes de llegar a un juicio, siempre uno trata de hacer una conciliación entre las partes. Vamos a decir, en caso de divorcios y de esas cosas, antes de llegar a un juicio de divorcio, siempre los abogados de ambas partes van a tratar de llegar a una conciliación, porque es mucho más fácil llegar a una peyará antes de llegar a un din. Eso es obvio. Entonces, es muy grande. Hashem, en verdad, también quiso en un principio hacer el mundo Bemidat Adin, y se dio cuenta de que no se puede, que el mundo no puede mantener Midat Adin, y que hizo Shitef Midat Arrahamim. Agarró, hizo como un equilibrio entre lo que es Din, en lo que es Geburah y lo que es Gesed, y puso Rahamim. Así como tenemos en las 7 Sefirot Gesed, Geburah, y la tercera es Tiferet, Hashem, y Tiferet se traduce como belleza. Lo que realmente es la belleza es ese equilibrio entre la justicia y el Gesed. Y ese sería, la verdad, el mejor juicio que una persona puede tener, no establecer y pararse en un punto de que yo defiendo mis principios a cualquier precio y no me importa cuál es el precio que tengo que pagar. Creo que lo hablamos en la pareja sobre la Torah, la importancia que la Torah le da, los jajamim le dan de ser una persona flexible. No estoy diciendo ser tibia, no estoy diciendo ser una persona que si yo tengo la razón, todo el tiempo tengo que darle la razón a la otra persona porque por shalom mejor bajo la cabeza. Si lo puedo hacer y no me afecta emocionalmente y tengo el nivel, la altura y la autoestima tan buena que no me molesta ceder, bueno, eso es como Rachel y Menú, llegar a un nivel muy grande y muy bien. Pero si realmente siento que hay algo que me corresponde, tengo todo el derecho y la libertad del mundo de exigir, obviamente, vía el shalom, de bonita manera, que se me respete, pero lo mejor es no ser una persona cuadrada e inflexible, de que si yo considero de que tengo un principio básico, no sé, de X cosa, no poder flexibilizarme en ese punto. Obviamente no estamos hablando de temas de religión, temas que tienen que ver con Shabbat, con Kashrut, con Tarata Mishpachá, con cosas que no hay negociación. Pero si una persona puede negociar, siempre es mejor
tratar de negociar. Y hoy en día, podemos ver que en todos los clases y cursos de coaching, de, no sé, ¿cómo se llama este libro de Stephen Covey, que fue muy, muy famoso, que es muy buen libro, entre paréntesis, si lo pueden accesar o lo pueden bajar ahora en la computadora por Amazon, no sé cómo se llama esta cosa, o si ya lo tienen en la casa, que son algo de la gente altamente efectiva, los principios, no sé, hace mucho que lo leí, él trae mucho, aunque es un autor, bueno, ya se murió pobre, Goy y todo, él es una persona que tiene conceptos muy fuertemente ligados a la religión de nosotros, y él trae uno de los principios, los 7 principios de la gente altamente efectiva, me parece que algo así se llama, él trae ahí el concepto de ganar, ganar. Ganar, ganar, que es lo que hoy se usa, lo que el coaching utiliza, lo que la psicología positiva, lo que está de moda desde hace unos 20, 30 años hasta la fecha, y que yo creo que eso nunca va a caducar, es tratar de buscar siempre una negociación, obviamente, en términos que son negociables. Hay cosas que son negociables y hay cosas que no son negociables. Cada quien tiene que saber y establecer un concepto de, ¿cómo se llama? De saber que si es negociable, hay cosas que no pueden ser negociables. Si una chava va a salir con un muchacho y el muchacho le dice, ¿sabes qué? Yo, mi ideal, estoy inventando una locura, cualquier cosa, yo no quiero tener hijos. Y para la chava es importante sí tener hijos, esa no es una cosa negociable. Ahí la relación no puede estar, porque para los dos hay algo que es muy fuerte que no puede ser negociable. Pero hay cosas que se pueden negociar, yo qué sé. ¿Cuántas veces por semana vamos a casa de tu mamá? ¿Cuántas veces por semana vamos a casa de mi mamá? A eso se refiere din. ¿Sí? Din no es nada, obviamente din es din. Din es hacer lo que el Jajam dice. Si yo tengo un pleito económico con alguien, tengo que aceptar lo que el Jajam dice. Din es din. Pero el din, entendido realmente, es muy importante. Porque hay, por ejemplo, hay una alajá en el Hoshen Mishpat que dice, Kol dayan sheose peshara tamir areze meshubach. Y lo basa en el pasuk, la traducción sería, todo juez que trata de buscar una conciliación, una peshara, una negociación entre ambas partes, siempre, tamir, siempre ze meshubach, siempre es lo mejor. ¿Y en base a qué se basa el Hoshen Mishpat? Alajá, estoy hablando en el Shulchan Aruch, en base al pasuk que trae Rabban Shimon ben Gamliel, ¿sí? Emet umishpat shalom shiftu besharechem. Verdad, justicia y paz juzguen en sus portones, es decir, juzguen en sus ciudades. Eize un mishpat, ¿cuál es un mishpat? Sheyesh bo shalom, que tiene paz, es decir, engancha la palabra mishpat con shalom. ¿Cuál es un juicio que tiene paz? Zu peshara. Y así trae el Shulchan Aruch ahí, y en diferentes lugares, Dayan, Shamad, Ibrahim. Incluso cuando un juez escucha las palabras de ambas partes, Beyodea Leijan Adin Note, y se da cuenta que una de las dos partes tiene más razón, Afalpigen Mitzvah Lipzoa la Asot Peshara. Es una mitzvah tratar de llegar a una conciliación. Después que ya dijo, tú eres culpable, tú eres inocente, tú le debes el dinero, tú no le debes, ahí ya está, ya no hay forma de conciliación ni de negociación, pero sí es muy importante. Y Hashem está muy, muy contento que pase eso, porque el mismo Boreolam empezó cabiajo, no se puede ni decir, pero el mismo Boreolam en este mundo se dio cuenta que es muy importante llegar a la base conciliatoria y llegar a la base de negociación. Entonces, bueno, espero que se haya aclarado eso, la diferencia entre Shimon HaTzadik y Rabban Shimon ben Gamliel. Y muchas felicidades porque hemos acabado el Perek Aleph y vamos a empezar con el Perek Bet, una Mishnah un poquito larga del Perek Bet, pero una Mishnah muy, muy fuerte, muy, muy interesante, que los Jajamim nos enseñan cuál tiene que ser el concepto de vida y el pensamiento que nosotros tenemos que tomar en la vida de nosotros como un derech que deberíamos de tomar todos nosotros para nuestra propia vida. Rabbi Omer
Rabbi dice, ¿quién era Rabbi? Rabbi era Rabbi Yehuda Nasi, siempre cuando dice Rabbi es Rabbi Yehuda Nasi. Rabbi dice, ¿cuál es el camino correcto que la persona tiene que definir en su vida? En algún momento de nuestra vida nosotros nos tenemos que preguntar, ¿qué camino quiero seguir? Obviamente todos sabemos que el camino que vamos a seguir es el camino de Torah y de Mitzvot, pero aquí no habla la primera parte de la Mishnah en la parte religiosa, acá habla en la parte emocional. Emocionalmente nosotros, ¿cómo tenemos que conducirnos? ¿Cómo me tengo que comportar de una manera emocional? Tengo que entender mis necesidades, porque si yo estoy bien, todo a mi alrededor está bien. Tengo que buscar un camino de equilibrio. ¿Qué tengo que hacer en mi vida? Entonces, Rabbi Yehuda así dice, una persona tiene que buscar el camino, especialmente en la conducta entre personas. Derech Yeshara, el camino derecho que tiene que definir es el siguiente, y Rabbi da un consejo y dice, Kol Shei Tiferet Leosea, Betiferet Lo Minada. Un camino que es un camino bueno para él, así es el Bartenura, no ajlo, un camino que sea cómodo para él, que él disfrute de esa conducta, pero que no nada más él sea el que disfrute de esa conducta, sino que disfruten todas las personas que están a su alrededor. Betiferetlo minadam, un camino que una persona disfrute él de hacer las cosas y disfrute la gente que está a su alrededor en hacer las cosas. Y el Bartenura dice, ese camino mágico que una persona tiene que escoger, que él disfrute haciendo las cosas, y las personas que están a su alrededor disfruten de esa compañía, es el equilibrio. El dichoso equilibrio, hacer algo que está en el medio, dice el Bartenura, Bederech Emtzai. ¿Cuál es el equilibrio? No sé, está muy difícil ser una persona equilibrada, bueno, por lo menos yo creo que está muy difícil, pero una persona tiene que buscar el equilibrio. Ese es el consejo número 1 que da Rabbi en la Mishnah número 1 del Perek 2. Busca ser una persona equilibrada. Ni muy, ni tan. Esto no se refiere a un tema religioso, esto se refiere a un tema de conducta interpersonal. Tienes que ser una persona cariñosa, sí. Muy cariñosa, sí. Pero muy cariñosa cuando hay que ser muy cariñoso y no tan cariñoso cuando no hay que ser tan cariñoso. ¿Tienes que perseguir la verdad? Sí. ¿Siempre? No. A veces no hay que perseguir la verdad, a veces es mejor cerrar un ojo, a veces hay que mentir con tal de buscar shalom. Por ejemplo, en la mitzvah de Kibbutz Baem, viene tu papá y te dice abre la ventana, viene tu mamá y te dice cierra la ventana, viene tu papá y dice ¿quién cerró la ventana si yo dije que abras la ventana? Tú no puedes decir mami dijo, tienes que quedarte callado y decir ay perdón pa, yo la cerré porque tenía frío, no sé. Se vale mentir en algunas ocasiones. Todas las cosas tienen que tener un equilibrio. ¿Quién es el que dice cuál es el equilibrio de las cosas? La Torah. Uno tiene que estudiar Torah y tiene que saber cuál es el equilibrio. Las mejores personas que están equilibradas son las personas que más Torah tienen. Cuanto más Torah una persona va a tener, un mayor equilibrio va a lograr. Estamos hablando ahora siempre en lo que es el manejo de las emociones. Esto es el manejo de las emociones. El Bartenura trae un ejemplo. Por ejemplo, para mí, como persona, lo mejor es dar poquita tzedakah, porque si doy poquita tzedakah, me quedo con más dinero para mí. Pero a la gente que está alrededor mío, eso no le gusta tanto porque no puede disfrutar de mi tzedakah. Para las otras personas, a lo mejor, lo ideal sería que yo dé muchísima tzedakah, mucha tzedakah, pero si yo voy a dar mucha tzedakah, me voy a quedar con poquito dinero y a lo mejor no voy a poder cubrir mis necesidades básicas. Entonces, el Bartenura dice, mantén un equilibrio, da una cantidad que Jajamín te dicen, qué cantidad es la que tienes que dar para que tú estés bien y el resto de la gente que está a tu alrededor también esté bien. Entonces, bueno, hablando del camino que tiene que ser un camino equilibrado,
nos vamos a ir al Rambam, al Maimónides, que el Maimónides trae en Alajot Deot, que en su libro el Maimónides escribió el libro, bueno, escribió muchos libros, pero básicamente un libro que se basa mucho en alajá, no se saca la alajá del Maimónides, se saca la alajá del Shulchan Aruch que vino posterior, pero el Maimónides dentro de su libro trae, se llama Alajot Deot, y trae en los Shmoná Prakim, él trae 8 Perakim en Alajot Deot, donde él establece y habla mucho cuál es un equilibrio emocional que tiene que tener la persona, y él repite esta Mishnah, y él dice, el Derech HaYeshara, el camino del medio que una persona tiene que ser, es la Mida Beinonit. Tiene que ser una persona equilibrada y ir en el medio, ni mucho para un lado, ni para mucho para el otro lado. La única Mida, la única cualidad que no hay punto medio, es ser humilde. Una persona no puede ser medio humilde. Es o humilde o orgullosa. Ahí no hay camino medio. Uno tiene que escoger si quiere ser humilde o quiere ser orgulloso. Ahí no hay camino medio. Pero en todas las demás midot, vamos a decir la mida de enojo, la mida de egoísmo, la mida de decir la verdad, la mida de saber compartir, todas las otras midot son cosas que una persona tiene que buscar todo el tiempo el equilibrio. No es fácil, es el trabajo que tiene que tener toda la vida la persona, pero cuanto más equilibrada sea la persona, mucho más querida va a ser y mucho más, él se va a sentir mucho más cómodo con él mismo. Así que esta Mishnah que establece Rabbi es la que usó el Rambam en Alajot Deot para enseñarnos cuál es el equilibrio que una persona tiene que tener, ¿sí? Entonces, por ejemplo, vamos a traer un ejemplo que la Gemara trae que Rabá, que había un Jajam Reshbet Ale, porque hay Rabá y hay Rabá, entonces algunos hacen la diferencia que a uno le ponen acentuación en la primera parte de Rabá y otros en Rabá. Cuentan que Rabá, que es con Aleph, él alababa mucho a Rab, delante de Rab Nachman, porque decía, es un Adam Gadol, es una persona grande. ¿Por qué? Porque una vez trajeron delante de Rab Nachman, Eviu Lifne Rab Nachman, delante de Rab Nachman, allá la Rab, y Rab hizo un neder, hizo una promesa en especial. Y después Bikesh le atiró, después quiso hacer a Taran Nedarim, quiso disolver esa promesa, Etzel Rab Nachman, y le preguntó si el Rab empezó a hacer una investigación si para poder hacer la disolución de ese neder, al dat kaj de Kajnadarta, tú sabías que cuando prometiste podía pasar tal cosa, y le dijo sí, Viet Kamapeamim, hasta que no sabía Rab Nachman de dónde buscar, porque todas las puertas que Rab Nachman trataba de leatir el neder, el Rab le contestaba con la verdad, no podía buscar. Y Pidra Rahman y le dijo, no encuentro un camino para que yo te pueda leatir el neder. Y hasta que el Rab, este Rab se llama Rab Shora, Machale Atzmo Petach, y al Pi Mishnatenu, en lo que estamos estudiando ahorita, es que cuál es el Derech Yeshara She'yavor Lo Adam, Kol Shei Tiferet Leosea Betiferet Lo Min Adam, y ahora dijo el Rab, es Jora, Kaeche, Kaaz Mimeni, ahora que se enojó Rab Nachman, yo no sabía que se iba a enojar Rab Nachman, porque Rab Nachman era un Rab que casi nunca se enojaba. Si yo hubiera sabido que Rab Nachman se hubiera enojado, no hubiera hecho esa promesa, y gracias a eso, y tirurlo el neder. Entonces vemos nosotros de que Rab Nachman tenía un nivel tan grande que hacerlo enojar a Rab Nachman fue motivo para poder permitirle al otro Rab leatir el neder. Eso es un Adam Gadol. Por eso Rabba decía que Rab Nachman era un Adam Gadol, una persona que podía enojarse, porque vemos que se enojó, pero trabajó tanto con su capacidad de enojo que era casi imposible hacerlo enojar. Entonces, bueno,
nosotros tenemos una obligación de conducirnos en un camino que sea bueno para Hashem y bueno para las personas. Entonces, entendemos que es muy importante la conducta de una persona, y más cuando hablamos de una persona religiosa, ser una persona que haga cosas que la gente la acepte. Eso es obviamente sin negociar ni un gramo de la religión. No sé ahora cuál sea la onda en relación a esta serie que está trayendo tanto Hilul Hashem en el mundo, cuál sea el punto de vista de algunos rabanim, pero sí no sería positivo que los rabanim se pongan a justificar cierto tipo de cosas o a criticar cierto tipo de conductas que hay en algunos hasiduyot, tratando de caerle bien a la gente para que entiendan esta serie. Y sería muy importante que si alguna persona tiene duda, que pregunte qué es lo que se ve, que yo no la vi ni la pienso ver tampoco, pero me imagino de los puntos que debe ser criticable, que los rabanim que se pongan a hablar de esta serie, o la gente que se ponga a hablar de esta serie, no critique el Hasidut Beatzmo, sino que se entienda que esta es una experiencia personal y privada de esta señora que tuvo esta experiencia. Y que el Hasidut de Satmar es un Hasidut muy bonito, muy bueno. Yo tengo amigas de Satmar, en Argentina hay toda una comunidad de Satmar muy grande, y es elogiable lo que ellos hacen, cómo han ayudado y cómo ayudan. Yo me fui de Argentina hace 30 años, pero yo puedo ser testigo fiel de lo que era hace 30 años, y hay que tener mucho cuidado de que no con tal de caerle bien a la gente, hay que decir cosas que no son correctas que se digan. Entonces, bueno, el consejo de Rabbi es que el camino que tiene que seguir una persona tiene que ser agradable para sí mismo y agradable para la gente que está a su alrededor. Ese es el consejo número 1. Consejo número 2, Veve Zahir ve mitzvah kala que bajamura. Y sé cuidadoso, tanto cuando veas una mitzvah que es fácil de cumplir, o cuando veas una mitzvah que es más difícil de cumplir, que ahora vamos a tratar de entender qué es kala y qué es hamura, que nosotros, la verdad, nosotros ni sabemos que es una mitzvah fácil y que es una mitzvah que es más hamura, digamos, en el sentido que es más, ¿cómo se puede decir? Hamura, como que es más delicada, es esa mitzvah. Que tú no sabes cuál es el premio que Hashem le da a las mitzvot. Es decir, a veces hay mitzvot que una persona cree que son muy fáciles de cumplir, entonces esa es una mitzvah que seguramente que si es fácil de cumplir, no debe ser tan importante. Y no sabemos, porque nosotros no sabemos ninguna mitzvah que es más importante delante de los ojos de Hashem, o cuál no. ¿Sí? Entonces aquí tiene Tosafot Yom Tov, que es una explicación del Pirkei Avot, dice, Leinyan Zeirut Liot Zariz Umahir. Aquí habla, fíjense qué interesante cómo usa el Lashon, Eve Zahir, sé cuidadoso. Acuérdense de los 7 puntos ¿cómo se llama? Del Mesilat Yesharim, viene Zehirut, Zerizut. Zehirut es ser precavido, ser cuidadoso. Sé cuidadoso en cumplir una mitzvah fácil, como eres cuidadoso en cumplir una mitzvah que es a lo mejor un poquito más complicada. Pero esto no quiere decir, lo sherotze lomar, que sheyavole yadeja shte mitzvot, que cuando vienen en tu posibilidad de cumplir 2 mitzvot, una mitzvah kala y una mitzvah hamura, vein leel yadeja la asot shte, y no puedes hacer ninguna de las dos, shelota azoba kala beta'aseh hamura. No digas, bueno, como esta es una mitzvah fácil, no cumplo la fácil y me voy a la mitzvah que es más complicada. Acá lo que se refiere es linyan zeirut bilvad, uomer. Es decir, hay que saber y evaluar bien cómo hacer las cosas, porque nosotros no sabemos qué mitzvah es más importante que la otra. ¿Por qué? Porque la Torah a propósito no puso el premio de las mitzvot. Nosotros sí sabemos algunos castigos de algunas averot. Eso sí sabemos. La Torah pone el onesh
de las mitzvot lota hace. Está Sequilá, Serefá, los castigos del Betín, el Karet, Mitzavi de Shamaim, latigazos, eso sí está, pero no trae en ningún momento sobre las mitzvot de sí hacer. Sí habla un castigo sobre cuando uno transgrede una mitzvah, por ejemplo, se sabe, no robar no tiene el mismo castigo de no matar, eso es obvio, pero eso estamos hablando en las averot que son de no hacer, no en las averot que son de sí hacer, ¿sí? Entonces aquí la Gemara trae, por ejemplo, Lima Kadosh Barujú, Matan Seharan Shelos Mitzvot. Hashem no puso el premio a las personas que sí hacen las mitzvot. ¿Por qué? Trae Yerushalmi, que de Sheyu Akolosimotam Bemunah Leshem Shamaim, para que las mitzvot las hagamos Leshem Shamaim, ¿sí? No para recibir un premio en especial. Como dice Rabbi Yitzhak Omer, Kol Mishmar Netzor Libeja, Kimimenu Totzaot Chaim. Todo cuidado, guárdalo en tu corazón, porque de eso vas a tener vida. ¿Sí? Y bueno, y trae la Gemara diferentes psukim para basarse que la persona tiene que saber de cumplir las mitzvot, hacer, ¿sí? Con el mismo amor y con el mismo ímpetu cualquier tipo de mitzvot. Ahora, sí existe una situación que si una persona tiene que elegir, no sé, o hacer una mitzvah o estudiar Torah, entonces ahí sí la Gemara trae que es el shikul dat, el pensamiento que una persona tiene que tener, ¿sí? Entonces, nosotros sí sabemos que, por ejemplo, Talmud Torah, que la Torah es lo más importante de todo. Pero bueno, si hay un abrej que está sentado estudiando Torah y tiene la posibilidad de en ese momento hacer una mitzvah, ahí sí él tiene que evaluar, esta mitzvah, si no la hago yo, no la hace nadie, o puede haber otra persona que me puede suplir en el cumplimiento de esa mitzvah. Eso sí hay que evaluar. Por ejemplo, no sé, estoy estudiando Torah, pero llegó la hora que tengo que hacer tefilá y me tengo que poner tefilín. Tefilín me lo tengo que poner yo, es el hombre que entonces cierra su Gemara y se pone tefilín. Sí, hay cosas que sí hay que hacer, ¿sí? Que son Jobat Aguf, que los hajamim dicen, son obligaciones que hay que hacer con el cuerpo y no la puede hacer otra persona, ¿sí? Entonces, en el momento que llega la hora de cumplir esa mitzvah, tiene que dejar la Torah. ¿Por qué? Porque, como estudiamos antes, lo amidrashikar, el amase, lo importante no es estudiar, sino realmente cumplir. Y eso es lo que hablamos antes, de que hay que tener mucho equilibrio, tiene que lishkol, la persona tiene que pensar en su cabeza qué es lo que tiene que hacer. ¿Sí? Eso es una cosa muy importante. Me estaba contando mi hija que un jajam de Mir dijo que en la situación, por ejemplo, de hoy en día, que no, los hombres que son abrejim no están yendo a Mir. En Israel todavía no abrieron el kolel de Mir. Creo que las yeshivot y los kolelim los están empezando a abrir, pero muy de a poquito, y algo que le dicen cápsulot, que es como en espacios donde también se ponen caretas y se ponen como una barda de una mejizá tipo de acrílico y así, pero muchos kolelim no van a empezar sino hasta el Zman de Elul, hasta fin de agosto, septiembre, y los maridos están estudiando en la casa. Si están viendo una situación que la señora no está pudiendo, el Rab de Mir dijo, es una mitzvah del Señor cerrar la Gemara en ese momento y ayudar a la esposa. No hay que no tener criterio. Hay cosas que son importantes, que una persona tiene que saber cuál es el momento y tiene que entender las cosas, y no tiene que decir Talmud Torah que negue Kulam y encerrarse y permitir que la esposa esté sufriendo. Eso no va en ese momento, ¿sí? Entonces, bueno, no sé, o lo mismo, si uno está estudiando y tiene que ir a una boda, o la Gemabelim, o lo que sea, hay situaciones que la Gemara es la que trae cuál es el equilibrio de las cosas, ¿sí? Por eso, cada una de las mitzvot, de las 248 mitzvot hace que hay en la Torá, las 248 mitzvot representan 248 miembros que tiene la persona. Y cada miembro le dice al humano, tú tienes que cumplir una mitzvah conmigo. Las mitzvot no hay que guardarlas nada más en el corazón, hay que cumplirlas en la práctica, hay que hacer las cosas. Y lo mismo con las 365
mitzvot que no son lotase, que representan los 365 días del año, los 365 gidim, las venas, las arterias, que cada día la persona tiene que cuidarse de no hacer una averá. Bueno, vamos a dejar acá y Besat Hashem, mañana seguimos con la otra parte de la Mishnah Aleph Perek Bet. Muchas gracias, que tengan todas un buen día. Besos para todas, saludos. Gracias, Mara. saludos. Hola. Gracias. Gracias. Gracias.